La reciente tragedia en el Brasil de una niña que fue obligada por el Poder Judicial a pedido de su madre a abortar, una niña de 9 años a abortar los mellizos de los cuales estaba embarazada por haber sido violada por su padrastro, ha traído a colación cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre el tema del aborto y cuál es la doctrina específicamente canónica, es decir, qué enseña la ley de la Iglesia, específicamente en el Código de Derecho Canónico que legisla la vida de la Iglesia, qué es lo que enseña la Iglesia sobre esta tragedia y cómo se aplica. Esto, primero, para poder elogiar a dos obispos que tienen que ver con el tema de manera indirecta. El primero, el arzobispo de Olinda y Recife, en el Brasil, donde sucedió esta tragedia, que recordó que la doctrina de la Iglesia y que la norma de la Iglesia establece que toda persona que contribuye, presiona, aplica, financia, permite, justifica o participa de alguna forma en un aborto queda excomulgada. Y que esa norma existe y es late sentencia, es decir, se aplica no porque la Iglesia anuncia que se aplica, sino se aplica inmediatamente, incurre en el delito. Sucede como sucede en la ley civil, cuando una persona asesina a otra a sangre fría, incurre en un delito inmediatamente. La pena proviene cuando se demuestra que efectivamente el delito ocurrió. Pero en el caso de los católicos, nosotros simplemente vamos al confesionario y contamos que hemos cometido este delito sabiendo que es un delito ante la Iglesia, por si acaso. Una persona que queda absuelta del crimen del aborto, del pecado del aborto, no significa que queda absuelta del crimen desde el punto de vista jurídico. Esa es cuestión del Estado, pero no es cuestión de la Iglesia ir y decir, oye, acá hay una persona que abortó, porque justamente el secreto del sacramento de la confesión es la única garantía de que los pecadores van a poder ser perdonados como Jesús quería. Más importante que la tragedia del pecado es que la Iglesia siga siendo sacramento de salvación y que en consecuencia conceda los sacramentos, incluyendo de manera especialísima el sacramento del perdón. Monseñor Cardoso recibió unas críticas espantosas en todos los idiomas, no solo en el Brasil, lo he visto en español, lo he visto en portugués, lo he visto en inglés, por ser tan insensible que ha excomulgado a estas personas, incluyendo la niña. Esa es una farsa total. En primer lugar, Monseñor Cardoso Sobriño señaló que esas personas estaban excomulgadas, es decir, habían incurrido en un delito. No es que él las excomulgaba. El Código de Derecho Canónico, es decir, las leyes que norman la Iglesia, señalan que una persona que ha participado de alguna forma, directa o indirectamente, en el aborto, queda excomulgada late sentencia, es decir, inmediatamente, automáticamente, sin esperar que el sacerdote o el obispo lo declare tal, simplemente es automático. Y esa es la razón por la cual, además de que sea una excomunión late sentencia, su gravedad hace que pueda ser perdonada sacramentalmente solamente, es decir, que solamente los obispos puedan tener la potestad de perdonar pecados. El Código de Derecho Canónico efectivamente establece pecados cuya gravedad están reservados solos al obispo y otros peores todavía que están reservados a la Santa Sede. Y por eso es que en la Santa Sede existe una oficina, un dicasterio que se llama la Penitenciaría Apostólica, donde llegan de toda parte del mundo los pedidos para poder absolver situaciones que solamente puede absolver el Papa. Por ejemplo, pongamos un caso extremo. Cuando un sacerdote alienta la comisión de un crimen que es pecado mortal y luego absuelve a esa persona utilizando su potestad de perdonar para ocultar ese pecado y ese crimen. Un sacerdote que se volvió loco, que se llenó de furia y decide mandar matar a alguien y luego a la persona que lo mató, al asesino, lo absuelve del pecado. Ese pecado cometido por el sacerdote, que es el mal uso, el abuso del sacramento de la confesión,
está reservado a la Santa Sede, ni el obispo puede perdonarlo. Y en el caso del aborto es un pecado cuya gravedad está reservada al obispo. En consecuencia, cuando nosotros nos encontramos en ámbitos urbanos, y aquí respondo a la inquietud de un hermano de Costa Rica que se ha escandalizado que Monseñor Barrantes Ureña, el arzobispo de San José, durante la época de la Cuaresma, haya autorizado a los sacerdotes a perdonar, a absolver por el crimen del aborto, de absolverlo desde el punto de vista canónico, es decir, eclesial, a levantarles el pecado mortal, no a declararlos inocentes ante la ley. Eso no lo puede hacer el obispo, ¿no? Pero es muy importante señalar que el obispo, especialmente en grandes urbes, delega esta potestad, y él puede hacerlo, a, por ejemplo, santuarios donde van muchas personas arrepentidas, donde los sacerdotes del santuario pueden confesar y absolver el pecado del aborto. Lo delega a los párrocos o a los vicarios generales. Y en algunas ocasiones especiales jubilares, como por ejemplo en el mes de octubre, que es el mes del Señor de los Milagros en Lima, y donde por un fenómeno del Señor de los Milagros, cantidad enorme de fieles que tienen 30, 40 o más años sin confesarse, vienen a la confesión y vienen arrepentidos. Entonces, por bondad, por caridad, el arzobispo permite que aquellas personas reciban la absolución de cualquier sacerdote, los que vienen a confesarse del aborto, para que en ese momento de arrepentimiento que las ha llevado después de 30, 40 años a confesarse, no se encuentren con una barrera que les diga, perdón, este pecado está reservado para el obispo o para el vicario general o solo para el párroco. Entonces hay ocasiones especiales, y en este caso Monseñor Barrantes Ureña ha hecho público que para la Cuaresma 2009 autorizaba que todos los sacerdotes pudieran perdonar el pecado del aborto. ¿Esto qué cosa significaba? ¿Que el aborto es menos grave? No. Significa que todas aquellas personas que se hayan visto movidas al arrepentimiento y que hayan recibido el dolor de corazón, el don del dolor de corazón por el pecado espantoso que han cometido, tengan ahora la facilidad de poder ir y recibir la absolución. Entonces, Monseñor Barrantes no ha realizado no solamente nada que sea repulsivo o que le quite el valor a la vida o le quite el sentido de responsabilidad al aborto. Lo que está haciendo es extendiendo este carácter fundamental de la Iglesia de ser sacramento de salvación. Y por si acaso, para los amigos que se pueden haber escandalizado de esta situación, son muchos los obispos en zonas urbanas que permiten eso durante el tiempo de Cuaresma, para que el tiempo de Cuaresma sea un momento rico en el perdón, que de eso se trata. Pero al mismo tiempo que los sacerdotes advierten, mira, yo te absuelvo de este pecado, pero este pecado es tan grave que está reservado solamente a los párrocos o a los vicarios o a las políticas que defina el obispo. Pero el obispo tiene la potestad de delegar y puede delegarlo como él considere más conveniente para bien de los fieles. Y eso no disminuye en nada la gravedad del delito del aborto, sino que al contrario ayuda a que el perdón de la Iglesia, que es su principal función, no condenar, no señalar, sino perdonar, se pueda aplicar de una manera más universal posible en este tiempo. Esa es la decisión de Monseñor Barrantes Ureña y es la decisión, gracias a Dios, de muchísimos obispos en muchísimas circunstancias. Que tengas un buen día.